Vamos a meternos de lleno en un momento clave de la historia, en un verano que lo cambió absolutamente todo, no por la fuerza de un ejército, sino por algo mucho más rápido y aterrador. Un simple rumor. La escena es esta. Estamos en 1789 y Francia es un polvorín. El ambiente está cargadísimo y una sola frase, un susurro que corre de pueblo en pueblo, está a punto de desatar el caos. Para entender la explosión que vino después, primero hay que ver la presión que se estaba acumulando, porque Francia en ese momento era una auténtica olla a presión. A ver, el problema número uno, el que lo movía todo, era el hambre. Llevaban años de malas cosechas, así que los graneros estaban vacíos. Y claro, los estómagos también. La gente estaba sencillamente desesperada. Y ojo a este dato, porque es brutal y lo explica todo. El pan, que era la base de la alimentación, se puso por las nubes, tanto que una familia normal y corriente tenía que gastar casi todo lo que ganaba solo en comprar pan para sobrevivir. La angustia diaria debía de ser tremenda. Y por si el hambre no fuera suficiente, estaba el sistema feudal. A ver, para que nos entendamos, era un sistema súper injusto. Los campesinos, que eran la gran mayoría, trabajaban la tierra, pero esa tierra no era suya. Pertenecía a un noble y a cambio de vivir allí tenían que pagarle impuestos altísimos. En la práctica, estaban atados a esa tierra y a ese señor. Entonces, la cosa estaba así. La gente pasaba hambre, estaba empobrecida y sentía que el sistema que los oprimía era la causa de todos sus males. La rabia y la desesperación iban creciendo y creciendo por todo el campo francés. Solo hacía falta una pequeña chispa para que todo saltara por los aires. Y esa chispa, claro, llegó. Toda esa tensión acumulada estaba a punto de explotar en un fenómeno que la historia acabaría conociendo como el Gran Miedo. Y lo más alucinante de todo esto es la velocidad a la que ocurrió. En apenas unas pocas semanas, desde mediados de julio hasta principios de agosto, el pánico se apoderó de casi todo el país. Fue como una epidemia, pero de miedo. Y este fue el rumor, la fake news, como diríamos hoy, que lo prendió todo. La gente empezó a contar que los nobles, como una especie de castigo, habían contratado a bandas de delincuentes para quemar los campos de trigo justo antes de la cosecha. Y aunque era completamente falso, la gente se lo creyó. ¿Por qué? Pues porque encajaba a la perfección con lo que temían. En esa época no había medios de comunicación fiables, solo el boca a boca. Se montó una histeria colectiva en toda regla. Pero aquí la historia da un giro total, porque ese miedo, que al principio era para defenderse de un enemigo imaginario, se convirtió de repente en un ataque, y uno bien real. La secuencia fue más o menos así. Primero, por el rumor, los campesinos se arman con lo que tienen a mano. Hoces, horcas, cualquier cosa. Salen a patrullar los caminos para protegerse, pero claro, no encuentran a ningún bandido. Y es entonces cuando su miedo se transforma en ira. Y esa ira se dirige contra el único enemigo que sí es real, el señor feudal de su castillo. Ojo, que esto es súper importante entenderlo. Los campesinos no asaltaban los castillos para robar oro o muebles. El objetivo no era material, era simbólico. Querían destruir las pruebas de su opresión. Iban a por algo muy concreto. Los papeles, los títulos de propiedad, los registros donde se apuntaban los impuestos que debían, las deudas que pasaban de padres a hijos. Al quemar todos esos documentos, estaban haciendo un borrón y cuenta nueva legal, una liberación a base de fuego. Claro, todo este jaleo en el campo, con castillos ardiendo por todas partes, no pasó desapercibido en el centro del poder. Tuvo unas consecuencias políticas inmediatas y, la verdad, gigantescas. Cuando las noticias de la rebelión llegaron a los políticos que estaban reunidos en Versalles, el pánico fue total. Se dieron cuenta de que el país entero se les iba de las manos y que o hacían algo, y lo hacían ya, o todo acabaría en una anarquía total. Y aquí se ve la conexión causa-efecto, clarísima. La rebelión en el campo presiona a los políticos y estos reaccionan. El gran miedo empieza a mediados de julio y apenas unas semanas después, en la famosa noche del 4 de agosto, llega la respuesta política. En una sesión histórica, que duró toda la noche, los propios nobles, seguramente por miedo a perderlo todo, se levantaron y renunciaron a sus privilegios feudales. De golpe se abolieron los impuestos señoriales, las servidumbres. El sistema feudal que había durado siglos se vino abajo en una sola noche. Brutal. Y con esto llegamos a la moraleja de la historia, una lección final que, la verdad, resuena muchísimo hoy en día, y que va sobre el poder de la verdad y de la mentira. Porque aquí viene lo más fuerte de todo. Esos bandidos contratados por los nobles, la causa de todo el pánico, el origen de la rebelión que cambió Francia, nunca existieron. Fue todo una invención, una alucinación colectiva.
El gran miedo lo que demuestra es que la percepción de la realidad a veces es mucho más poderosa que la propia realidad. El miedo a un enemigo imaginario fue lo que unió a los campesinos y les dio la fuerza para destruir a su enemigo real, el sistema feudal. La historia del Gran Miedo pasó hace más de 200 años, en un mundo sin Internet ni redes sociales. Y claro, esto nos lleva a una pregunta casi obligada. Si un simple rumor pudo cambiar una nación entera entonces, ¿qué poder tiene la desinformación en nuestra época? Ahí queda eso.